¿Qué le digo a los particulares? Que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. El presidente de la República abrió una brecha, una posibilidad de una reforma energética. Eso va a depender de varias condiciones que se vayan dando para que él cumpla, precisamente dijo, su compromiso de campaña de no aumentar las tarifas en energía eléctrica, no aumentar la tarifa en gasolinas, combustibles, es decir, no realizar ningún gasolinazo, entre otras cosas. Aquí vale la pena resaltar, porque él es una persona muy franca, muy sincera. Nos dio a conocer parte de la entrevista que tuvo con los directivos de Iberdrola, y ahí él planteó claramente, fíjense nada más, o sea, es que las cosas están cambiando de manera real, Seguramente los directivos de Iberdrola, cuando pensaron en entrevistarse con el presidente de la República, pensaban que todo seguía como antes, todo era igual, a lo mejor llegar a algún acuerdo en lo oscurito, condiciones preferenciales para su empresa, a cambio de favores al presidente de la República. Ellos tienen ya ese esquema muy trabajado en todo el mundo. Entonces, pero se toparon con pared, porque el presidente de la República, dentro de los señalamientos que hizo, es que efectivamente se van a revisar los contratos, porque ya sabemos que con las administraciones del periodo neoliberal, los contratos que se dieron a Iberdrola para generación de energía eléctrica y luego para su incorporación a la red de distribución de la CFE, pues eran contratos leoninos. Además, que fueron arrinconando a la CFE, porque de la generación de energía eléctrica que producen las empresas particulares, sobre todo de Iberdrola, el convenio es que esa energía eléctrica que ellos producen se incorpore primero a la red de distribución de la CFE y después ya se incorpore la energía eléctrica que produce la CFE. O sea, es totalmente hasta, de lógica elemental, que eso atenta contra una empresa estatal que procura dar un buen servicio y con tarifas bajas. Por eso precisamente es que fueron todos los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, porque se le da prioridad y preferencia a las empresas privadas en detrimento del patrimonio tanto material del pueblo de México como también de las tarifas correspondientes. Aquí el presidente planteó que en el momento actual, pues prácticamente la CFE genera el 50%, un poco más, 54% de la energía eléctrica que se consume en el país, y las empresas privadas generan el otro 50%. Pero hubo un cambio radical, porque la tendencia y la proyección que se había hecho para CFE es que al finalizar el 2024, CFE ya solamente estuviera generando el 20% de la energía eléctrica y el resto, el 80%, lo estuvieran generando empresas privadas. Esa era la proyección neoliberal, pero se acabó con la llegada del presidente de la República. Pero esto tiene una historia más larga atrás. Por ejemplo, tan solo en el año 2009, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza tenían capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica que requiere el país, 150%, ya lo hemos dicho otras veces. Y entonces, del 2009 al 2019, en 10 años, al 2018, en 9 años, perdón, esa capacidad instalada que se tenía por parte del Estado mexicano para generar energía eléctrica, que repito era del 150%, se redujo al 50%. Pues ese es un crimen contra el pueblo de México. Eso también tiene que ser juzgado y dar la responsabilidad correspondiente, sobre todo a los gobiernos de Calderón
y de Peña Nieto. O sea, ese es un atraco al país, es un dispendio de recursos económicos importantes y además es un favoritismo específico a las empresas transnacionales que generan energía eléctrica. O sea, ¿en qué mente cabe que tan solo en 9 años de diferencia la capacidad instalada de CFE pasó de 150% para generar energía eléctrica al 50%? ¿Qué vino? Un proceso acelerado de lo que llamaron chatarrización, es decir, cerraron termoeléctricas, redujeron la capacidad de generación de las hidroeléctricas de manera artificial, lo cual, repito, pues es una situación totalmente en contra de los intereses de nuestro pueblo. Y ahora su idea era que para, repito, el 2024, la CFE ya nada más generara el 20% de la energía eléctrica que requiere el país. Eso se acabó y afortunadamente llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para terminar con esa política totalmente en contra del pueblo y a favor de los intereses de una minoría. Por eso dice él que pues se va a analizar que si no hay otra opción, pues se tendrá que hacer una nueva reforma energética. ¿Para qué? Pues para 2 temas centrales: para fortalecer a la CFE como empresa estatal y para fortalecer a Pemex también como empresa estatal. Que además esto está en el centro del proyecto del presidente de la República, porque una cuestión central en la que él ha insistido desde su programa del 2006 es considerar a los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Entonces, claro que en este tema de energéticos como palanca del desarrollo nacional, tanto la CFE como Pemex son empresas estratégicas para lograr precisamente ese desarrollo nacional. Pero no solamente eso, sino para garantizar la plena independencia en la generación tanto de energía eléctrica como en la generación de combustibles derivados del petróleo. Ese es el proyecto central. O sea, no puede haber desarrollo independiente del país, no puede haber desarrollo con justicia social para el país si no se garantiza precisamente la independencia y la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Ese es el tema central desde el punto de vista económico que plantea el presidente de la República. Los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Y entonces no debe extrañar que precisamente una parte fundamental de la política del presidente de la República es fortalecer nuevamente a la CFE para que generemos la energía eléctrica suficiente y de manera autónoma, sin depender de los caprichos o de las acciones, digamos, irresponsables de las empresas transnacionales. Y lo mismo con Petróleos Mexicanos. Entonces el presidente estima que para finales ya del sexenio estaremos ya siendo autosuficientes también en la generación de gasolinas, diésel, etc. En el caso de Pemex, pues esto llegó al colmo, porque ahí sí lograron el objetivo de que nuestro país importara del extranjero más del 80% de la gasolina y diésel que requiere el país para moverse. Ahora eso se va a ir frenando, de hecho ya se ha ido frenando paulatinamente, pero con la construcción de la refinería en Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías que tenemos, el país estará en capacidad de ya no comprar gasolinas y combustibles del extranjero, sino generarlos aquí, ser autosuficientes. Pero además el presidente dice que no se va a hacer una explotación irracional o una sobreexplotación del petróleo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también el futuro de las próximas generaciones. Solamente se extraerá el petróleo suficiente para ser autosuficientes en gasolinas, diésel y otro tipo de combustibles. Bueno, esa es una política totalmente diferente, contrapuesta, antagónica a las políticas del periodo neoliberal. Y como eso evidentemente afecta a negocios proyectados de las grandes transnacionales, pues están muy inconformes.
Pero el presidente fue muy claro, hoy lo mencionó cuando habló con los directivos de Iberdrola, en el sentido de decirles: nuestro país está muy ofendido con ustedes, con Iberdrola, porque además de los jugosos negocios que establecieron con estos gobiernos neoliberales, se llevaron como asesora precisamente a la que fue secretaria de Energía, Cristina Kessel. O sea, ahí se ve más la colusión, la subordinación de estos gobiernos neoliberales a los intereses de las grandes transnacionales. Y también muy ofendido, dijo el presidente, porque se llevaron como asesor de Iberdrola nada más y nada menos que a Calderón. O sea, entonces, ¿en manos de quién estaba el Estado mexicano? Calderón, por un lado, y esto queda como una muestra muy palpable, al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales y sobre todo de las españolas. Y también en su gobierno, que se creó el narcoestado, pues al servicio de los intereses más negativos, más oscuros de los grupos de la delincuencia organizada. No, pues la verdad es que de haber seguido ese camino, de no haber llegado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahorita la situación, y más con la pandemia, estaríamos en una situación totalmente desastrosa para nuestro país. Afortunadamente, repito, el presidente tiene carácter, tiene energía, tiene un profundo amor a nuestro pueblo, y las cosas están cambiando radicalmente. Eso en el terreno económico energético. Ahora, en el terreno de las ideas, en el terreno de la lucha social, pues ya sabemos que el movimiento de Frena, que tiene la protesta de las tiendas de campaña, y que además su dirigente Gilberto Lozano ni siquiera se queda ahí con las personas que él convoca, pues es una cuestión totalmente diferente a los movimientos sociales que encabezó, por ejemplo, el presidente de la República. Totalmente igual, diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque los intereses son totalmente opuestos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando el presidente de la República nos convocó a los mexicanos después del fraude electoral del 2006 a estar sobre Reforma hasta el Zócalo, y que él se quedaba todas las noches durante 49 días y diariamente a las 7 de la noche daba un informe, que los que estábamos en las tiendas de campaña, que éramos reales, daba un informe de cuál era el estado día con día de la lucha que estaba dando el pueblo de México en contra de ese fraude electoral. Cuánta razón había y cuánta razón también tuvimos los que estuvimos en ese plantón de impedir que pudiera llegar a la presidencia Calderón a través del fraude electoral, porque este vino a agrandar las desgracias de nuestro pueblo. Y luego, de paso, después de él, Peña Nieto también, 2 fraudes electorales contra el presidente de la República. Si desde el año 2006, como la mayoría de la voluntad mayoritaria del pueblo eligió a López Obrador como presidente de la República, si desde ese momento hubiera asumido la presidencia de la República, no hubiéramos sufrido tantas decenas de miles de muertos, tantos hogares destruidos, 7 millones de estudiantes, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, etcétera. Tantas desgracias nos hubiéramos evitado, familias, millones de familias mexicanas, si hubiera llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, que ganó la elección, pero se vino el fraude electoral. Entonces la diferencia está en que el movimiento genuino que encabezó el presidente contó con el apoyo de millones de mexicanos y centenas de miles de mexicanos que estuvimos durante 49 días en Reforma protestando en contra del fraude electoral. Pero él estuvo siempre encabezando al pie del cañón en el mero corazón del país. Diariamente ahí durmió él y además diariamente informaba a las 7 de la noche. Pues ahora, ¿qué diferencia? Y claro que hay una diferencia enorme, porque la protesta que se está haciendo con las carpas, pues es una protesta artificial, o es una protesta fifí, o es una protesta donde los dirigentes, la única recomendación que les hacen, ni siquiera duermen en el plantón, además alquilan gente para que esté en las casas de campaña. Como diversos testimonios se han escuchado ahora, por ejemplo, una persona dice: me extrañó ver
en una de las carpas a la señora que vende las quesadillas. Le dije, ¿cómo usted está protestando también con los fifís? ¿O ya se volvió fifí? No, dice la señora, pero pues me dan un dinero. Y también se trajeron a gente, ella dijo, de la colonia Guerrero, pues para que estuvieran en las carpas porque también les dan un dinero. Ese es un testimonio. Otro testimonio es que un empresario pequeño pues estaba ahí en las carpas acomodando, dijo él, a mi gente, a sus trabajadores, y sus trabajadores están ahí porque también les dan algo de comer adicional, según lo que ellos mismos declararon. Entonces, este movimiento es un movimiento más bien mediático, o sea, no tiene base social, no es, y además está basado en la hipocresía como la derecha acostumbra, y en el pretender engañar nuevamente al pueblo de México, de que son miles de protestantes ahí, miles de personas que protestan y que quieren que se vaya el presidente de la República. Pues no son miles, ni siquiera son centenas de gente convencida o por convicción que quiera que efectivamente el presidente de la República se vaya de manera anticipada. O sea, es gente pagada, gente acarreada, que no tiene convicción. Y claro, pues si el dirigente Gilberto Lozano no tiene convicción ni de quedarse una noche a dormir ahí con sus seguidores, pues qué moral puede influir en los que están, entre comillas, en las carpas. Ninguna. Por eso decimos que esta protesta más bien es artificial y está sostenida, alentada, pues por el famoso Círculo Rojo. Además está dentro de su plan, que así lo manifestaron ellos. Pero, repito, afortunadamente el pueblo de México pues es un pueblo sabio, además de ser un pueblo trabajador, y ya no engañan con estas simulaciones. Pero eso implica también, como hoy lo dijo el presidente de la República, no caer en provocaciones. O sea, porque ha habido de manera espontánea muchos mexicanos que van a reclamarles a los del Frena su actitud totalmente cínica e hipócrita. No caer en provocaciones. ¿Por qué? Porque aquí la lucha es de fondo, es más profunda. Y esta lucha más profunda mejor es centrar la atención, como lo dijo el presidente el día de hoy, en reanalizar todo este tema energético y reformular las cosas, revisar las concesiones que se dieron de manera excesiva a las transnacionales y ver la posibilidad, como él lo mencionó, también de llevar a cabo otra reforma energética a favor de los intereses de nuestro pueblo. Bueno, pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y diariamente estemos después de las conferencias matutinas. Muchas gracias.